Mi hermana adoptiva me humilló en su fiesta de cumpleaños diciendo a todos que era una fracasada. Pero con el regalo que era para mi hermana, que me dio mi tía, demuestro quiénes son los verdaderos fracasados. Para dar un poco de contexto, me crié junto a mi hermana adoptiva más joven, Ángela. Ella es, por falta de mejores o más precisos adjetivos, una niña totalmente mimada, y en general, una persona horrible. Nos llevamos solo un año de diferencia, yo tengo 19 y ella 18. Hace unos días celebramos su cumpleaños. Sus cumpleaños siempre han sido un gran evento porque le gusta hacer todo un espectáculo, y nuestros padres lo apoyan. Esta vez no fue diferente. Hace un par de meses celebré mi cumpleaños 19, pero fue bastante diferente porque no hice una fiesta grande. Simplemente, salí con un par de amigos y pasé el día con ellos. Para mí, eso fue suficiente, y era exactamente lo que quería porque realmente no me gustan las fiestas grandes ni las multitudes. Pero eso es lo que le gusta a Ángela, y está bien, si ella lo disfruta, que lo haga. Sin embargo, por alguna razón, decidió usar eso en mi contra para humillarme durante su fiesta. Después de que todos llegaron y los invitados se estaban divirtiendo, decidió que iba a dar un discurso. Al principio, solo agradeció a todos y fue bastante normal. Luego, pasó a agradecer a nuestros padres por haberla adoptado en la familia. Y luego, les agradeció por tratarla mejor que a su propia hija, lo cual, según ella, era la razón por la que siempre le hacían grandes fiestas de cumpleaños, pero yo nunca tenía ninguna. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras porque sentí que se estaba volviendo demasiado personal. En fin, era cierto que Ángela siempre había sido tratada un poco mejor que yo, y se salía con la suya en casi todo. Pero que lo mencionara así, especialmente en el contexto de los cumpleaños, dado que la razón por la que no hacía grandes fiestas era porque no las quería, era simplemente raro. Luego, la cosa empeoró. Comenzó a presumir de que siempre había sido la mejor hija para nuestros padres, y que estaba muy agradecida por haber sido criada de manera diferente para no haber terminado siendo un fracaso como yo. No sé en qué se basó para llamarme un fracaso y a ella misma un éxito, pero en ese momento solo estaba diciendo cosas y se estaba volviendo muy desagradable. Me seguía insultando una y otra vez, y yo solo podía quedarme ahí en shock, porque no esperaba que me pusiera en el punto de mira de esa manera. Se burló de mi apariencia, de mis calificaciones e incluso de mi estilo. Finalmente, concluyó diciendo lo agradecida que estaba de que yo fuera un fracaso, porque probablemente esa fue la razón por la que nuestros padres la adoptaron, para tener al menos una hija que no fuera una perdedora total. Después de que terminó su desagradable discurso, todos, incluidos nuestros padres, estaban atónitos. Ni siquiera pude moverme o decir nada porque estaba tan impactada y humillada en ese momento. Aunque Ángela y yo nunca nos llevamos bien, esto fue algo realmente extremo y creo que nadie se lo esperaba. Entonces, mientras todos estábamos congelados en nuestros lugares, mi tía decidió romper la tensión y se acercó a donde yo estaba para entregarme un sobre. Fue realmente confuso, pero tomé el sobre de sus manos, y ella me dijo que no lo abriera hasta que terminara de hablar. Así que hice justamente eso. El segundo discurso de la noche fue aún más impactante que lo que Ángela había dicho, y logró superar incluso su nivel de sorpresa, porque fue así como descubrimos que Ángela no había sido adoptada de ninguna agencia de adopción. Había sido adoptada por nuestros padres de mi propia tía. Mi tía anunció que había estado planeando hablar con nuestros padres después de la fiesta para decirles que quería hablar con Ángela sobre su verdadera madre, ya que ahora que tenía 18 años, era lo suficientemente mayor para manejar la verdad. Cuando quedó embarazada de Ángela, no estaba lista para ser madre, pero tampoco quería terminar con el embarazo. Ella y su novio no estaban comprometidos y no tenían planes de casarse, así que optó por la siguiente mejor opción y le pidió a mi madre, su hermana mayor, que adoptara a su bebé. Mi madre aceptó gustosamente porque quería una hermana para mí, pero, dado lo complicado de su primer embarazo, no estaba segura de si sería buena idea quedar embarazada de nuevo. Así que esta fue una buena solución para ambas, y decidieron hacerlo en secreto para que la familia no empezara a chismear. Mi tía habló sobre cómo siempre había creído que, si su hija era criada por mi madre, crecería siendo una persona maravillosa. Pero claramente estaba equivocada, a juzgar por lo que acababa de ocurrir, porque ninguna persona decente en su sano juicio intentaría humillar a su hermana como Ángela acababa de hacer, y mi tía estaba avergonzada de ella. Finalmente, me sentí un poco reivindicada cuando mi tía dijo eso, porque sentí que finalmente alguien me estaba defendiendo. Luego, mi tía me dijo que abriera el sobre, y cuando lo hice, encontré un cheque en blanco dentro. Me dijo que podía rellenar mis datos y la cantidad que quisiera sería mía. Inicialmente, había planeado dárselo a su hija como regalo de cumpleaños, pero ahora que había visto en que se había convertido su hija, no tenía ningún interés en darle ningún tipo de regalo. Luego, mi tía se fue de la fiesta, y Ángela perdió completamente la cabeza. No estoy bromeando, literalmente vino corriendo hacia mí para arrebatarme el cheque de las manos.
Pero fui lo suficientemente rápida como para sacarlo de su alcance, y mis padres tuvieron que detenerla porque estaba actuando de manera histérica. Ni siquiera le importaba haber descubierto quién era su verdadera madre. Lo único que le importaba era el cheque en blanco. Pero decidí no pelear con ella frente a todos, así que regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave. No salí de mi habitación durante casi 2 horas. Podía escuchar lo que sucedía en la sala de estar abajo, pero no me molesté en prestarle atención y simplemente seguí hablando con mis amigos en mi teléfono para mantenerme tranquila. Cuando finalmente salí de mi habitación, todos se habían ido, y Ángela estaba llorando en el sofá con mis padres sentados a su lado. Tan pronto como me vieron, mis padres me dijeron que estaban muy arrepentidos por todo lo que había ocurrido en la fiesta. Luego, hicieron que Ángela se disculpara conmigo. Era muy obvio que no lo decía en serio, solo lo hacía porque nuestros padres estaban allí, y probablemente le habían ordenado que lo hiciera. Sabía que no estaba dispuesta ni a actuar como si estuviera arrepentida, así que no dije nada en respuesta. Entonces, mis padres me dijeron que, ahora que Ángela se había disculpado, yo debía darle el cheque porque le pertenecía. Fue en ese momento cuando finalmente decidí hablar. Les dije que no iba a hacerlo, porque ya no le pertenecía. Mi tía había planeado dárselo a ella, pero después de lo que había hecho, me lo había entregado a mí, justo delante de ellos. Así que, con toda razón, el cheque era mío ahora, y no podían manipularme emocionalmente para que perdonara a Ángela y le entregara el cheque. Después de decir eso, Ángela empezó a llorar tan fuerte como pudo, como si intentara ahogar todo lo demás. No me dejé afectar por eso. Seguí hablando por encima de su llanto y dije que durante años ambos la habían tratado como si estuviera por encima de los demás. Ahora, ella realmente lo creía. De lo contrario, nunca habría pensado que podía hacer un discurso tan humillante y desagradable sobre mí frente a tantas personas y salir impune. Ninguna persona en su sano juicio haría algo así y esperaría que la víctima lo aceptara, excepto tal vez mis padres y Ángela, porque estaban tan acostumbrados a creerse con derechos. Sin embargo, ya había tenido suficiente de ser tratada así, y el discurso de Ángela había sido la gota que colmó el vaso. Ella y yo habíamos tenido nuestras diferencias, pero no había explicación ni excusa para lo que hizo. Ahora, iba a tomar el dinero que mi tía me había entregado y asegurarme de mudarme lo antes posible. Ya pasaba la mayor parte del año fuera porque estoy en la universidad, y solo había regresado a casa por las vacaciones del semestre, pero ahora no iba a volver nunca más. Les dije que había terminado con esta familia porque, para ser sincera, esta nunca había sido realmente mi familia. Aunque Ángela era la que había sido adoptada, yo siempre había sido la que fue tratada como una extraña. Nunca me habían hecho sentir como una más. Mientras decía estas cosas, Ángela lloraba aún más fuerte. No sé cómo lograba hacerlo, pero llegó al punto en que su voz literalmente se estaba rompiendo. Mis padres tuvieron que intervenir, diciéndome que la estaba haciendo sentir mal y que debía irme porque estaba siendo egoísta y cruel a propósito. Dijeron que eso no era lo que representaba a esta familia. Me dijeron que Ángela ya se había disculpado por su broma y lamentaba todo lo que había pasado. Pero si yo no podía perdonarla, entonces podía irme, ya que había terminado con esta familia. Mis padres fueron bastante claros sobre lo que querían, así que subí a mi habitación, empaqué mis cosas y me fui en ese mismo momento. Podría haberme quedado con mis amigos, pero decidí ir a casa de mi tía porque tenía muchas preguntas y necesitaba hablar con ella. He estado quedándome con ella desde entonces. Mis clases no comienzan hasta dentro de unas semanas, así que creo que estaré aquí hasta entonces. Esto ha molestado bastante a mi familia, lo cual es algo positivo también. De todos modos, después de todo lo que sucedió, realmente no pensé que mi familia se rebajaría tanto como para intentar contactarme nuevamente, solo porque querían el dinero. Pero 2 días después de que me fui, mis padres decidieron volver a contactarme porque creían que no podía simplemente abandonar a mi familia así, solo porque las circunstancias eran difíciles. Habían estado tratando de llamarme, pero no contesté. Así que empezaron a enviarme mensajes de texto. Fue entonces cuando decidí responder. Ángela no me había enviado nada, en su mayoría eran mis padres llenándome el teléfono con mensajes, diciendo que debía volver con ellos. Todo era lo mismo de siempre, sobre cómo éramos familia, cómo necesitábamos estar unidos como un solo grupo, y cómo Ángela realmente estaba arrepentida. Aparentemente, solo había hecho ese discurso como una broma y que la rivalidad entre hermanos no debería llegar al punto de arruinar familias. Era realmente irritante leer esos mensajes porque estaban tan fuera de lugar. Me hacía sentir como si, sin importar lo que hubiera sucedido, era mi responsabilidad arreglar las cosas, perdonar a Ángela y asegurarme de que todos estuvieran felices. Además, sabía que no me estaban contactando porque de repente les importara. Lo hacían porque querían ese cheque. Así que decidí jugar con ellos, y aquí es donde quizás fui la mala de la situación.
Ayer, después de que mis padres me molestaran durante varios días, decidí enviarles un mensaje diciendo que estaba lista para entregarle el cheque a Ángela, pero solo con una condición. La condición que propuse fue que Ángela tendría que disculparse públicamente conmigo, y mis padres tendrían que desheredarla públicamente si querían que les diera el cheque. Si estaban dispuestos a aceptar mis términos, yo estaba dispuesta a hablar con ellos. Si no, les dije que no se molestaran en volver a contactarme, porque simplemente no estaba interesada en nada de lo que tuvieran que decir si iban a intentar negociar conmigo. Por supuesto, no tengo ninguna intención de cumplir con todo esto. Solo quería jugar con ellos y ponerlos en una situación difícil, y creo que lo logré porque desde que envié ese mensaje, los tres me han estado enviando mensajes sin parar, tratando de hacer que sea razonable. Incluso han dicho que están dispuestos a disculparse públicamente conmigo, pero desheredar a Ángela les parece un castigo un poco extremo. Sin embargo, he dejado muy claro que no voy a cambiar mis términos, y si quieren el cheque, tendrán que hacer lo que yo digo. Mi tía piensa que es un poco retorcido, pero está de acuerdo porque fue testigo de primera mano de cómo me trataron en la fiesta. En realidad, son mis amigos quienes piensan que estoy llevando las cosas demasiado lejos. Ahora que lo pienso, puede que esté yendo demasiado lejos, ya que no tengo intenciones de cumplir con lo que dije, incluso si hace lo que pedí. Por eso pregunto, ¿soy yo la mala por jugar juegos mentales con mi familia después de haber sido humillada en la fiesta de cumpleaños de mi hermana? Edición. Ángela ha sabido que fue adoptada desde que tenía 5 años, y yo también lo supe más o menos en ese mismo tiempo. En ese entonces, realmente no fue un gran problema para ninguna de las dos, porque éramos demasiado jóvenes para entender lo que significaba. Más adelante, a medida que crecimos, ella aprendió a aceptarlo, y como no tenía nada que ver conmigo, realmente no me importaba. Nunca lo he sacado a relucir en una discusión ni lo he usado en su contra, hasta, claro está, el incidente que ocurrió recientemente. Creo que en ese momento fue necesario mencionarlo porque las cosas habían llegado demasiado lejos como para manejarlo de manera digna. Bueno, eso es todo. Ahora, muchos de ustedes se han preguntado cómo nadie en la familia logró descubrir que mi tía había estado embarazada, y cómo todos aceptaron que Ángela era hija de mi mamá si ella no había estado embarazada en ese momento, ya que estas cosas son evidentes. Pues bien, según lo que mi tía me ha contado, ambas estaban viviendo fuera del estado en ese momento y regresaban a casa muy rara vez. Mientras mi tía estaba embarazada, mantenían sus visitas a casa cortas y en secreto para que nadie descubriera que mi tía estaba embarazada y mi madre no. Ni siquiera anunciaron ni le dijeron a nadie sobre el embarazo hasta que el bebé ya había nacido. Fue muy difícil, pero lograron ocultarlo, y solo mis abuelos y un par de personas de la familia que podían guardar el secreto lo sabían. El resto de la familia extendida no tenía idea hasta hace poco. Mi tía sigue soltera y nunca ha tenido hijos, simplemente no es lo suyo. Pero quería construir una relación con Ángela porque, al fin y al cabo, es su verdadera hija. No tenía intención de convertirse en una figura maternal para ella, ni de reemplazar a mi mamá en su vida, por así decirlo, pero al menos quería decirle la verdad porque pensaba que ya era el momento. Sin embargo, cambió de opinión después de lo que sucedió en la fiesta el otro día. Es una gran pérdida para Ángela, siendo honesta, porque, como ya se habrán dado cuenta, mi tía tiene bastante dinero. Trabaja en un puesto corporativo de alto nivel e incluso ha estado apoyando a mis padres en los últimos años, después de haber ahorrado suficiente dinero para sí misma y haber sido promovida un par de veces, como muestra de agradecimiento hacia ellos por haber adoptado a Ángela. Ahora, sin embargo, no creo que siga haciéndolo, así que es una gran pérdida para todos ellos. Actualización 1. Gracias a todos los que me contactaron y comentaron en mi publicación. Supongo que no necesitaba tomar una decisión sobre lo que quería hacer después de todo, porque 3 días después de haberles dado ese ultimátum y planteado la condición, mis padres se comunicaron conmigo y me dijeron que no iba a ser fácil y que necesitaban más tiempo para pensar en lo que querían hacer. Ángela no me envió ningún mensaje. Luego, 3 días después de eso, hoy, decidieron contactarme nuevamente. Me dijeron que los había puesto en una posición muy difícil y que era injusto de mi parte hacerlos pasar por esto ahora, como si eso me importara después de todo lo que me han hecho pasar durante tantos años. En fin, me dijeron que Ángela estaba de acuerdo con lo que yo había dicho. Ella estaba dispuesta a disculparse públicamente por el cheque y también pensaba que estaría bien que mis padres la desheredaran públicamente, ya que no creía que realmente tendrían que cumplirlo. Yo dije que necesitaban hacer ese anuncio públicamente, pero no podía hacer que lo cumplieran. Y eso era cierto, era un vacío legal. Pero si decidían usar ese vacío y continuar teniendo una buena relación, incluso después de que mis padres hicieran un anuncio público desheredándola, eso solo se reflejaría mal sobre mis padres y Ángela. Sería bastante raro y cobarde. Así que, ahora mismo, estaban en un punto muerto porque podían aceptar que estaba bien que Ángela se disculpara públicamente, pero no estaban dispuestos a desheredarla públicamente.
Si seguían teniendo una relación con ella, reflejaría mal en ellos, y no estaban dispuestos a jugar con su reputación por algo así. Han estado peleando por esto durante los últimos días, y en este momento, ni siquiera Ángela está hablando con mis padres. Así que están tratando de que yo entienda su punto de vista, y por alguna razón, realmente creen que pueden razonar conmigo en este momento. No sé por qué creen eso o por qué piensan que enviándome mensajes de texto continuamente van a lograr que cambie de opinión sobre algo. Ya sé con certeza que, independientemente de lo que hagan en el futuro, no voy a ceder ese cheque bajo ninguna circunstancia. Solo quería jugar con ellos. Y supongo que una vez que tomen una decisión, les diré al respecto y les haré saber lo que es una broma de verdad. Y para los que preguntan si mi tía es tan rica que se puede permitir darme un cheque en blanco. Bueno, no es tan rica, pero cuando hablé con ella dijo que simplemente le parecía divertido y siempre había querido dar un cheque en blanco, pero sabía que en última instancia nadie iba a poner una cifra desorbitante. Aunque pensando lo de Ángela, no lo sé realmente. Actualización 2. Han pasado 2 días desde mi última actualización, y hoy finalmente decidí responder a mis padres porque hasta ahora había estado ignorando sus mensajes de texto, ya que solo intentaban razonar y negociar conmigo, y no me interesaba eso. En fin, hoy finalmente les respondí y les dije que no necesitaba ninguna decisión de su parte porque, hasta ahora, solo había estado jugando con ellos. En realidad, no tenía ninguna intención de entregarles el cheque, independientemente de lo que decidieran, así que podían dejar de preocuparse por eso. Solo quería ponerlos en una situación difícil, ver cómo lo manejaban. Después de enviar ese mensaje, los bloqueé a todos y decidí seguir con mi día. Pero, por supuesto, esto no fue aceptable para ellos, y decidieron empezar a contactarme desde diferentes números. Al principio, no me di cuenta de lo que estaba pasando, así que terminé contestando algunas llamadas. En cuanto me di cuenta de que eran ellos al otro lado de la línea, colgué inmediatamente. Desde entonces, no he contestado ninguna llamada de números no identificados. Luego comenzaron a crear cuentas en redes sociales solo para contactarme. Todo lo que han dicho hasta ahora es que soy una persona horrible, que no merezco ser parte de esta familia, y que lo que les he estado haciendo es completamente psicótico. Incluso dijeron que merezco ser internada. Nada de eso realmente me afecta porque sé que solo estaba jugando con ellos. Es una pequeña y mezquina venganza por todo lo que he pasado todos estos años. De hecho, deberían estarme agradecidos por haber decidido terminar aquí y no intentar alargar esto más solo para castigarlos. Estoy más interesada en seguir adelante y dejar atrás este sinsentido. Pero sí, deberían estar felices de que no hice nada peor que esto. En fin, voy a seguir ignorando todas las llamadas y mensajes porque, en un par de semanas, volveré a la universidad, así que nada de esto realmente me afecta. Si creen que pueden seguir molestándome y que cederé ante ellos o algo así, están completamente equivocados. Cuando dije que había terminado con ellos, lo dije en serio, y ahora lo van a ver. Actualización 3. Pues hoy Ángela descubrió que he estado viviendo en casa de mi tía desde que me fui. Fue puramente por accidente, ya que decidió presentarse aquí esta mañana. Yo fui quien abrió la puerta sin mirar quién estaba afuera, ya que estaba esperando una entrega de comida. En cuanto vi que era Ángela, intenté cerrar la puerta, pero ya era demasiado tarde. Ella forzó su entrada y comenzó a gritarme de inmediato. Me acusó de intentar robarle su vida, diciendo que primero le había robado el dinero que se suponía era para ella, y que ahora incluso le estaba robando a su madre. Fue entonces cuando mi tía entró en la habitación y nos pidió a ambas que dejáramos de pelear porque no quería que la situación se volviera más intensa o violenta. Le explicó a Ángela que su propio comportamiento la llevó a entregarme el cheque a mí, por lo que no era justo culparme por nada de eso. Incluso ahora, si Ángela había venido a construir una relación con su madre biológica, debía ser por la relación misma, no por el cheque. Mi tía fue firme al decir que todo lo relacionado con el cheque ya estaba terminado, y mencionarlo solo empeoraría las cosas, no cambiaría su opinión sobre Ángela. Mi tía fue bastante razonable y educada, probablemente porque no quería herir los sentimientos de Ángela, ya que parecía estar pasando por muchas emociones, y su comportamiento era bastante histérico. Pero Ángela no se detuvo allí. Empezó a gritarle a mi tía también, diciéndole que no tenía derecho a decirle qué hacer porque la había abandonado cuando era bebé, y ahora tenía que compensarlo. Ángela insistió en que mi tía no podía simplemente ponerse de mi lado todo el tiempo y esperar que ella lo aceptara, dijo que era totalmente injusto. Pero eso no era cierto en absoluto. Ángela no había sido abandonada, fue adoptada por personas en quienes mi tía confiaba. No había nada malo en eso. Mi tía incluso le dijo que había querido hablarle sobre la verdad varias veces, pero que mis padres insistieron en esperar hasta que Ángela fuera adulta, pensando que sería más fácil para ella asimilarlo. Así que culpar a mi tía por todo no era justo. Ella no tenía nada de qué disculparse, y las expectativas de Ángela estaban completamente fuera de lugar. A Ángela no pareció importarle.
Siguió gritando a mi tía hasta que mi tía perdió la paciencia y la echó de la casa. Mi tía le dijo que si volvía, llamaría a la policía. Ángela siguió gritando afuera y haciendo una pataleta, pisoteando el suelo durante un par de minutos, pero finalmente se fue. Así que esta mañana fue completamente una locura, y honestamente, no puedo esperar para volver a la universidad porque realmente necesito alejarme de toda esta locura. Actualización 4. Ya estoy de vuelta en la universidad, y estoy tan aliviada de estar lejos de todo el drama. Las últimas semanas que pasé en mi ciudad natal no fueron nada buenas porque, como saben, Ángela descubrió que me estaba quedando en casa de mi tía, y bueno, ya saben lo que pasó por mi última actualización. Un par de días después de ese incidente, Ángela apareció nuevamente, esta vez con mis padres, y hubo una gran pelea entre todos nosotros. Mis padres me acusaron de intentar arruinar la vida a Ángela, lo cual, irónicamente, ella ya había logrado arruinar por sí misma. Mi tía intentó defenderme una vez más, pero mis padres seguían diciéndole que estaba apartando a su propia hija, Ángela, lo cual era completamente injusto. No creo que se dieran cuenta de lo irónico que era eso viniendo de ellos, considerando que eso es exactamente lo que me han estado haciendo a mí durante años. Cuando se lo mencioné, lo negaron e insistieron en que siempre había conseguido lo que quería. Incluso dijeron que yo era tan codiciosa que no podía dejar que Ángela tuviera ese cheque. Incluso acusaron a mi tía de ser tacaña, diciendo que, como ganaba mucho más dinero que ellos como familia, debería simplemente escribirle otro cheque a Ángela. No creo que entendieran que, para mi tía, no se trataba del dinero, sino de los principios. Ella trató de explicárselo, pero ni siquiera creo que fueran capaces de comprenderlo. Al final, todo se convirtió en una pelea a gritos. Todos gritaban tan fuerte que los vecinos terminaron llamando a la policía. Después de eso, mis padres se fueron con Ángela y prometieron que nunca volverían a hablarnos. Honestamente, estoy bien con eso. Sin embargo, por lo que sé, Ángela ha estado tratando de ponerse en contacto con mi tía a espaldas de mis padres. Probablemente, piensa que aún tiene alguna posibilidad de obtener algún tipo de ayuda financiera de ella, pero esa es una situación que mi tía tendrá que manejar. No voy a intervenir en eso. Al menos ya tengo mi cheque, y ya lo cobré. No quiero parecer presumida, pero pronto tendré mucho dinero. También voy a ser inteligente y guardarlo para mi futuro, tal como mi tía me aconsejó que hiciera. Actualización 5. Creo que esta actualización es necesaria, ya que hubo algunas preguntas sobre mi última actualización que merecen ser respondidas. Para empezar, no he dejado a mi tía sin nada. El cheque lo cobré por una suma que consulte antes con ella, y si tengo que ser sincera, no es una suma tan impresionante. Pero para alguien que va a la universidad como yo es mucho dinero, al menos nunca he visto tanto junto. Aunque técnicamente no lo he visto, ya que está en el banco, pero se entiende mi idea. En cuanto a mi hermana y mi tía, hay algunas novedades con respecto a eso. Mi hermana ha estado en contacto con ella, o al menos ha intentado hacerlo, pero mi tía no quiere saber nada de mi hermana. Quería hacer algo lindo por ella con ese cheque, pero ella le mostró sus verdaderos colores y ahora prefiere no tener contacto con ella en lo absoluto. Incluso le ha escrito diciendo que puede cortar contacto con mis padres si es lo que necesita para tener una relación con ella. Pero mi tía sabe, y yo también lo sé, que solo lo hace porque quiere dinero. Es capaz de dejar a mis padres por dinero, y no tiene ningún remordimiento. Es triste que mis padres hayan elegido a una persona como esa en lugar de a mí, y que luego le paguen de esa forma, pero mis padres han golpeado la puerta del karma y ella ha respondido. Han elegido a una persona traicionera como lo es mi hermana, y tarde o temprano eso va a regresar para morderles el trasero. Lo bueno de eso es que no estaré para verlo ni para ayudarlos.